tenemos empleados insatisfechos, gente que no se siente feliz con lo que hace en la compañía, que no conecta quizás con el propósito y que no se siente incentivado. Sin embargo, pues eso es un reto, ¿no? Lo que vemos nosotros como Pluxee es un reto y es una oportunidad para que todas las compañías puedan repensar sus estrategias de retención de talento, sus estrategias de compensación, profundizar en modelos de compensación quizás más personalizados y ver cómo cada día esto termina impactando pues, el objeto social de las compañías, que finalmente es ser una compañía rentable. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué es la remuneración inteligente o estratégica? ¿Y esto cómo se puede aplicar para la empresa? Vale, Edwin, gracias. Bueno, pues en primer lugar, cuando se habla de fidelización de las personas, de cómo motivar a los empleados, desde nuestro punto de vista creo que hay que entender primero que esto es una relación de dos partes. Es muy habitual en estos espacios siempre hablar de qué hacer para fidelizar a las personas, pero esto es como los matrimonios, ¿sí? Uno no puede decir qué hace mi esposa o mi esposo para que yo no me separe nunca, sin pensar uno qué debe hacer también. Entonces esta integralidad de conceptos parte desde allí, desde entender que realmente qué hacen las empresas para fidelizar a las personas, pero también qué hacemos las personas que trabajamos en las empresas para que las empresas quieran seguir trabajando con nosotros. Cuando se miden los temas de rotación, generalmente se asocia que es que las personas se van de la empresa y renuncian a su trabajo por temas de clima laboral, por temas de compensación, por malos jefes y demás, pero no hay que desconocer, y eso usualmente no se profundiza tanto, que también hay compañías que toman decisiones de no trabajar con las personas y perdón, a veces encontramos muy buenos profesionales que no encajan en las culturas de las organizaciones. A veces encontramos muy buenos profesionales con algunas observancias desde el punto de vista de lo que pueden ser los soft skills o comportamientos. Entonces creo que cuando se habla de remuneración inteligente no tiene que verse desde la exclusiva óptica de qué hace una empresa para ofrecerle a los empleados para que se queden, sino cómo hace integralmente un paquete donde pueda abarcar también los procesos de los seres humanos. Y pues son las personas, siempre lo decimos, las que hacen exitosas las organizaciones, pero es muy difícil separar ese mundo humano porque pues compañías que dicen quiero ser la empresa mejor pagadora del mercado, quiero dar los mejores beneficios a mis empleados en ABCD, montar los modelos de remuneración variable más inteligentes o más adecuados, pues creo que también debe partir de entender a las personas como seres humanos y cómo fomentar algunos comportamientos en las personas. Entonces creo que una remuneración inteligente tiene que abarcar esas dos aristas y entender también que no solamente es el salario el que debe tenerse en cuenta a la hora de fidelizar personas, sino que entendiendo de que estamos trabajando con seres humanos, pues deben combinarse las estrategias del salario con planes de beneficios, con modelos de remuneración variable, con entender que cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo profesional de las personas, no solamente estamos hablando de desarrollar a la persona profesionalmente en lo que hace en la compañía. Los planes modernos de remuneración, cuando hablan de desarrollo profesional, no solamente enfocan a que la persona de sistemas tiene que formarse en temas de tecnología, la persona de recursos humanos en temas de recursos humanos, porque hoy en día los seres humanos, con la disponibilidad que tenemos a la mano de tanta información, estamos ávidos de conocimiento, y por qué no en un plan de desarrollo profesional vincular cosas que una persona quiera complementar distinto al rol que está ejerciendo en una compañía. Entonces la sumatoria de todas estas variables, alineadas obviamente con la estrategia corporativa desde todo punto de vista financiero, de viabilidades administrativas y demás, podría ser parte de lo que se puede considerar en una sombrilla de remuneración inteligente. Excelente explicación, creo que no tengo que agregarle nada más, me encantó el enfoque mucho más humano y consciente. Juli, ¿tú qué opinas de ese concepto? Sí, no, totalmente de acuerdo en que la remuneración estratégica e inteligente tiene que ir en dos vías, pero yo también le añadiría un punto clave, y es: para ser estratégicos, la empresa tiene que saber dónde está, ¿sí? Tiene que conocer a su trabajador y en ese sentido, pues entender qué está sirviendo, qué no está sirviendo, cómo potenciar a la persona, porque el concepto clave de esa remuneración estratégica es cómo la empresa
le satisface al trabajador sus necesidades básicas de la manera más eficientemente posible, ¿sí? Entonces nosotros como trabajadores tenemos siempre distintas necesidades, desde las básicas de la subsistencia, como pagar nuestro arriendo, alimentarnos, pagar nuestro mercado, el colegio de nuestros hijos, movilizarnos, y hoy en día, gracias a los avances que ha tenido la sociedad, vamos teniendo otro tipo de dinámicas. Están los que les gusta hacer deporte, está también los que les gusta mucho viajar. Entonces, esa remuneración estratégica debería cobijar todos esos aspectos de la persona, pero, ojo, siendo eficiente. Entonces, lo más importante para esa empresa es saber dónde está, y para saber dónde está tiene que saber básicamente qué necesitan sus trabajadores, o en un índice, digámoslo así, entender cómo se están comportando los trabajadores hoy en día. Nosotros hemos escuchado la expresión muchas veces de las personas no renuncian a una mala empresa, sino a un mal jefe, ¿cierto? Eso es como la regla de oro de los recursos humanos. ¿Qué pasa? Eso llegaba a ser cierto cuando las empresas tenían una remuneración igual para todo el mundo. Ahora la gente sí está renunciando, cambiando de trabajo, como tú bien lo dices, y buscando un nuevo trabajo por su remuneración. Su jefe puede ser la mejor persona del mundo, ¿sí? Pero si a mí, por ejemplo, la empresa para la que trabajo no tiene una oferta fuerte en retención en la fuente, en beneficios de tiempo, hoy en día el principal beneficio que usted puede hablar es trabajar en algún punto desde su casa. Ese teletrabajo híbrido que antes era solo una modalidad, después de la pandemia se nos volvió casi que una obligación. Entonces, por más buena gente que sea su jefe, si la empresa no tiene claro que hay unas necesidades de impuestos, de alimentación, de movilización y de tiempo que están pidiendo los empleados, no puede hacer mucho. Súper excelente punto, Juli. Y creo que los dos han tocado el mismo punto, ¿no? Y es la remuneración estratégica va mucho más allá. Va mucho más allá del salario, va mucho más allá de una transacción, sino va en ese proceso de conocer al empleado, ¿no? De entender su desarrollo profesional, de entender efectivamente cuál es su bienestar físico, emocional, la movilidad, como lo mencionaba Julián, creo que es muy importante, pero yo destacaría un punto ahí en lo que mencionan ustedes dos, y es la flexibilidad, ¿no? En un mundo en donde la gente hoy en día quiere que todo sea flexible, pero que todo sea personalizado, pero que la gente quiere quizás vivir en el lugar donde siempre quiso vivir, pero también trabajar desde ese lugar. Es una mezcla bien interesante, ¿no? Estamos teniendo mezclas generacionales que siempre lo hemos conversado, estamos teniendo trabajo remoto, trabajo híbrido, o sea, hay una mezcla de factores que quizás favorecen o no favorecen a la lealtad. Pero ya en concreto me gustaría hacerles la pregunta a los dos y que le pudiéramos ayudar a la audiencia en cuál es la diferencia en concreto entre una remuneración estratégica y la remuneración tradicional que han venido manejando las compañías. Si quieres, Cami, tú comienza. La remuneración tradicional, veámosla siempre como la parte fácil de la relación laboral en cuanto a la cláusula de compensación. La remuneración tradicional básicamente estaba marcada por un salario, que siempre será lo más fácil, ¿cierto? No asumir riesgos administrativos, no asumir todo este detalle de cómo creo facilitadores de vida para los empleados, pagar un salario, descontar lo que la ley exige y consignar eso en la cuenta de ahorros. Puede ser la remuneración tradicional vista desde el punto de vista del salario, desde el punto de vista de los beneficios. Podríamos llamar beneficios tradicionales a beneficios que estaban marcados básicamente como por la condición sociodemográfica del casado con hijos, que pues saben no es algo novedoso, que las nuevas generaciones pues obviamente tienen un perfil, unas expectativas no necesariamente en el otro extremo, pero sí complementarias con otros temas. Mencionabas ahora que los empleados en la encuesta manifestaban no estar contentos con su trabajo, estar renunciando a los trabajos, y también es muy difícil decir que una remuneración moderna es algo que abarque todo y que haga que el empleado sea feliz, porque el concepto de felicidad es bastante subjetivo dependiendo de cada quien para él qué es la felicidad. Y esa posición de pronto un poco paternalista de trasladarle a la empresa el que el empleado llegue todos los días sonriendo y se vaya feliz y diga que me quiero pensionar,
pues es bastante difícil, porque lo hablábamos ahora, pues estamos con seres humanos y basta que la encuesta se la hagan un día a alguien que llegó de su casa con 2 horas de tráfico, o tuvo un inconveniente con su hijo porque se enfermó pero igual tuvo que ir a trabajar, y le preguntan que si está contento con su trabajo. Pues también el tema de las emociones y el tema humano puede estar influenciado, pero la sustancial diferencia, en conclusión, de una remuneración tradicional a una remuneración inteligente es el conjugar la integralidad de cosas sin llevar a la empresa a que sea la responsable absoluta de hacer feliz a una persona, porque la felicidad, repito, pues depende de cada quien y de lo que para ellos es felicidad. Pero creo que las empresas sí pueden hacer un balance de cómo crean facilitadores de vida para sus empleados distintos a exclusivamente pagar un salario, y hacer planes de beneficios y modelos de remuneración variable que obviamente estén alineados con la estrategia, pero planes de beneficios también que sean equitativos, que sean incluyentes. Lo mencionabas ahora, Julián, pues no todo el mundo, digamos, tiene las mismas necesidades. Está el que quiere no casarse, no tener hijos, está el que hace y tiene gastos importantes de alimentación, el que no los tiene porque vive con sus padres. Entonces, ¿cómo crear dentro de las posibilidades financieras, administrativas, que es otro punto importante, y dentro de un estudio profundo de qué perfil humano, de personas y demás generacional está en la compañía, cómo hacer un balance que toda esta remuneración, repito, sea equitativa y a la vez permita facilitadores de vida para las personas? Creo que esa sería la sustancial diferencia entre un modelo de remuneración estratégica y un modelo de pago tradicional. Excelente punto, Camilo. ¿Tú qué piensas, Juli? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mucho de lo que dice Camilo pues es totalmente acertado. Sobre todo me ponía a pensar con la diferencia entre los casados, los no casados. Yo que estoy ahí cerca del paso, de dar ese paso. Eso es un spoiler, Julián. Sí, el spoiler. Pero básicamente yo también lo diferencio en que antes, o sea, la remuneración estratégica actual de la tradicional se compone de 2 cosas, ¿sí? Antes los tiempos eran totalmente distintos, y suena redundante, ¿no? Pues no estoy descubriendo nada, que antes todo era muy diferente, ¿sí? Pero es que si se fijan, antes de los 90, ¿sí? Y inclusive en los 90, las empresas que teníamos eran unas empresas muy planas, donde la gente trabajaba de lunes a sábado, y la mayoría de la masa laboral colombiana eran esos operarios, ¿sí? Donde cabía, ¿por qué no?, un comedor. El beneficio por excelencia que había era el comedor dentro de la empresa, y la ancheta navideña en diciembre. O sea, a los papás de todos nosotros les dieron todas esas anchetas. Yo me acuerdo que yo recibía las galletas Caravana en diciembre, que se las entregaban a mi papá la empresa. Entonces, ahora, en esta época, tenemos 2 características distintas. Primero, es la primera vez que 4 generaciones distintas están en el puesto de trabajo, ¿sí? Tenemos personas que están en los, digamos, normalmente en los C-levels o los más seniors, que pueden estar 60, 65 años, sobre todo esos dueños de empresa que siguen metidos en la empresa hasta los 70 años. Está la siguiente ola, ¿sí? 40, 50. Está la ola de los millennials, que ya son de 30 años en adelante. Están las nuevas generaciones, ¿sí? Esa gente que nació en el año 2000 ya tiene 25 años y ya son analista 2, analista 3. Entonces, esas 4 generaciones hacen que sea totalmente distinto la forma en la que hablemos. A esas personas tal vez no les interesa tener un casino dentro de la empresa, porque ni siquiera van a la empresa, ¿sí? Para ellos el trabajo remoto está súper bien, y les fascina algo que les permita estar viajando, estarse moviendo. Entonces, cuando antes pensábamos en auxilio de conectividad o internet o plan de datos, eso ha cambiado mucho. Entonces, lo primero es, los tiempos modernos exigen soluciones modernas, y lo segundo, antes nuestra tasa de tributación y cargas prestacionales laborales no era tan alta como lo tenemos hoy. Para que se hagan una idea,
en un escenario normal de trabajadores que ganan 10 salarios mínimos, por ese salario que usted está pagando, usted tiene un sobrecosto del 51%, más o menos, ¿sí? Los salarios de menos de 10 salarios mínimos tienen ese sobrecosto del 37%. Entonces, al ser estratégico, lo más estratégico para una empresa, sí, es que compense esas dimensiones que tienen los trabajadores, pero aplicando a cada uno de los beneficios laborales y tributarios que pueda aplicar. De esa manera, entre más beneficios tenga, podrá contratar a más personas o compensar mejor a los trabajadores actuales. Ese para mí son los dos puntos claves de la remuneración estratégica. Súper, qué buena respuesta, Juli, y me hiciste sentir viejo, pero bueno, vamos a ir mezclando todas las... Somos casi contemporáneos. Vamos mezclando todas las generaciones, eso está bien, a mí me encantaba el casino, pero bueno. Vamos a ver otro punto interesante y vamos a entrar en concreto. Vamos a Colombia y vamos a analizar el escenario colombiano actual. Tú lo mencionabas ahorita, Camilo, y son conversaciones a nivel directivo sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Hoy en día Colombia cerró con una inflación del 5.2. Esta inflación al final se convierte en un reto bastante complejo en términos de costos para la compañía, asumiendo también que los años anteriores hemos tenido inflaciones grandes. Y esto sin contar también con la mezcla que existe en Colombia entre el aumento del salario mínimo versus la inflación, que a veces también genera una brecha grande. Plaxi ha venido haciendo un ejercicio interesante. Hemos logrado asesorar a más de 9.000 compañías en el país en estas conversaciones, en las que entendemos en diferentes sectores, oiga, cómo impactan los incrementos laborales en el sector transporte, en el sector de químicos. Todos no tienen la misma complejidad. Hay compañías que tienen una alta concentración de salarios mínimos porque tienen una fuerza laboral activa muy grande, productiva. Hay otras compañías que tienen quizás un equipo más alto, como lo mencionaba Julián, en términos de directivos, y esto al final es un reto en los modelos de compensación, porque finalmente se convierte en costos para la compañía. Ahora, el costo laboral versus la productividad es lo que quizás todos quisieran cerrar en términos de esa brecha. Entonces, ¿cómo pueden las empresas implementar una compensación integral con beneficios y programas de bienestar? Miremos que son las dos cosas, ¿no? Oiga, ¿cómo tengo un programa de beneficios integral que abarque a toda la compañía con la complejidad que tenga, pero a su vez que esto se pueda mezclar con un programa de bienestar? ¿Qué piensas tú, Camilo, de esto? Bueno, Edwin, mencionas, digamos, unos datos estadísticos, financieros, inflacionarios y demás que son pues muy importantes. El tema del IPC y el tema del incremento del salario mínimo. Y cuando hablamos de qué debe implementar la empresa y qué tiene que hacer la empresa nuevamente para fidelizar a las personas con estas variables y cómo crea un plan de beneficios orientado al balance entre la vida, algunos dicen el work and life, el trabajo y la vida, como si el trabajo no fuera parte de la vida, es parte de la vida. Sí, yo digo que el trabajo no es una enfermedad, y yo creo que eso nos da para tener otra conversación en otro... Ya decir work and life como que partimos de un concepto errado, pero en Colombia, digamos, el entorno país genera complejidades adicionales, porque puede sonar muy bonito en el discurso, no, pues la empresa tiene que alinear a las generaciones y tiene que tener en cuenta lo que todo el mundo quiere, y entonces que cada quien elija lo que más lo hace feliz o lo hace sentir cómodo. Pero pues detrás de esto también hay viabilidades financieras, cargas administrativas, N multiplicidad de caracteres de las personas, de personalidades, condiciones sociodemográficas y demás. Creo que un reto importante que tienen las áreas de talento humano, y ojalá algún día llegáramos allá, lo que pasa es que va a ser muy complejo porque se sumaría una complejidad administrativa adicional, es poderle garantizar en temas de compensación a las personas un neto. Porque mira que mencionaste variables como el IPC, el 5.2, mencionaste variables del incremento del salario mínimo, y más allá de que una compañía tenga su base mayoritaria de empleados en el salario mínimo, es que per se incrementar el salario mínimo pues le genera a la empresa ya unos costos y unos esfuerzos importantes. Si el 9% de N personas, pues hay que multiplicarlo, y el efecto cascada que eso genera en aportes a la seguridad social, para fiscales y demás, pero también en los salarios que tienen retención en la fuente y declaran renta, el IPC, subirles solamente el IPC, pues también puede generar en el neto inclusive una disminución, porque es que las personas que tienen retención en la fuente y declaran renta, adicional a que le suban solamente el IPC,
los impuestos se pagan sobre algo que se llama en Colombia la VT, que es la unidad de valor tributario, que si uno lo mira porcentualmente puede subir inclusive más que el IPC o más que el mismo salario mínimo. Entonces, si una parte importante de los descuentos de una persona, 20, 30, 15, el porcentaje que sea, está basado en una variable que sube más que el IPC en algunos años, o un poco menos o demás, pero no se tiene en cuenta. Entonces, una cosa es lo que se firma en el contrato de trabajo de que la persona va a recibir 100 pesos y otra es lo que recibe en el neto. Entonces, sería interesante algún día poder llegar a ese escenario utópico donde las personas puedan negociar una compensación neta, como lo hacen los ejecutivos cuando van a las multinacionales y dicen, mira, garantízame $10,000 mensual para no estar obviamente sujeto a las condiciones tributarias y laborales pues de cada país al que van yendo. Entonces creo que al final estas variables hay que tenerlas en cuenta, porque siempre hablamos obviamente del tema de los beneficios, del salario emocional, del balance entre la vida laboral y la vida personal, pero no hay que dejar de lado que los esfuerzos que se hacen allí, si no se tiene clara una competitividad salarial, pues pueden ser también de alguna forma perdidos. Excelente, excelente punto. ¿Cómo lo ves, Juli? Pues me gusta mucho la respuesta y yo lo haría en un ejemplo muy concreto que nos va a dar amores y odios. Lo va a llamar el caso Falcao, ¿sí? Independientemente del equipo que usted sea hincha, y yo tampoco diré el mío, el caso Falcao es muy interesante. Parrilla de beneficios, ¿sí? Compensación en beneficios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Falcao necesita tiempo libre con su familia como beneficio laboral? ¿Necesitará un auxilio de movilización? El principal debate que tuvo Falcao como beneficio de la empresa es ¿cuánto me va a llegar a mí después de impuestos? ¿Cuánto es mi remuneración neta exacta? Sí. Y en eso nos alineamos con Camilo. O sea, ojalá a usted le dieran esa cifra de cuánto se va a ganar. Estábamos hablando de Falcao y el salario de Falcao fácilmente sumaba 3.000 millones en el año. Pero de esos 3.000 millones por la declaración de renta que iba a presentar, ¿cuánto le llegaba al final? Y en algunos casos le tocaba pagar plata a él para poder jugar fútbol en el equipo de sus amores. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio ahí? Planeación fiscal. ¿Sí? No estoy diciendo que eso le aplique a todos. Entonces muchas empresas dicen, no, es que el 95% de mis empleados son de salario mínimo. ¿Qué beneficio voy a tener? Entonces volvemos al punto anterior y a qué es estratégico. Un plan de beneficios, una parrilla de beneficios, sí o sí se tiene que apalancar de la remuneración estratégica. Y como hablábamos de la remuneración estratégica, es aprovechar al máximo los beneficios laborales y tributarios para compensar lo que necesita el trabajador, ¿cierto? Entonces, en esa parrilla de beneficios usted va a encontrar un dato que normalmente sorprende a los empresarios, ¿sí? Que el salario mínimo no tiene ningún tipo de beneficio. Cuidado porque sí los hay. Si usted ve programas como Empleos para la Vida, Jóvenes, Mujeres Cabeza de Hogar, Mujeres Víctimas de la Violencia, Adultos Mayores y personas con algún grado de discapacidad, todos estos tienen un beneficio o en parafiscales, o en renta, o en aportes de seguridad social, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el de empleos para personas jóvenes, personas de 28 años que ahorita entran a ser la mayor cantidad de la masa laboral. Si usted vincula a una persona de 28 años, puede acceder a un beneficio tributario que le genera un cupo de 20%, donde perfectamente ahí cabe un beneficio adicional, ¿sí? Que no sea constitutivo de salario. Y tú mencionabas las cifras de la inflación, y ahorita sí, el 5.2, y veníamos del 9, y antes ¿cuánto fue? Donde, otro ejemplo claro, ¿a cuántas personas les alcanza hoy para comprar? O sea, con 500,000 pesos, ¿cuánto mercado compra? Estamos hablando que 500,000 pesos es la tercera parte del salario mínimo, ¿sí? Ya no alcanza para lo mismo que antes. Entonces vemos que servicios como transporte, movilizarse, como comer y los arriendos son los que más carga han tenido por esa inflación y aumento de salarios, ¿no? En ese sentido,
la gente le alcanza menos la plata para comer. Y puede ser impopular porque a todos los empresarios nos cuesta mucho el salario mínimo. Por eso hay que apalancarse de los beneficios. Pero también el empresario debe saber que el salario mínimo no le alcanza a la gente para todo. ¿Cuál es el punto medio? Como lo llamaríamos. Apalancarnos de todos los beneficios posibles que haya y asegurar dimensiones claras para los distintos tipos de trabajadores. Saber usted dónde está, ¿sí? Súper, súper, muy buen punto y creo que has hecho una muy buena introducción a lo que vamos a entrar en concreto, porque voy a ser honesto con ustedes, voy a hacer de cuenta que es mi compañía y soy una compañía que tengo este reto, porque actualmente en Latinoamérica todas las compañías tienen los mismos retos. Hemos hablado de conceptos claves como salario emocional, hemos hablado acerca de beneficios, de remuneración y la lista es larga. Estrategias de retención, parrillas de beneficios, planes de bienestar. Hay muchos conceptos que se han venido acuñando, digámoslo así, en la industria y que se han venido desarrollando. Pero definitivamente todas están enfocadas en lo mismo, ¿no? El bienestar laboral. Y a su vez, siendo sensatos, cómo esto impacta la productividad de las compañías. Ese es el neto. Entonces, si yo quisiera entender eso y voy al médico, ustedes dos son mis médicos, ya me hicieron el diagnóstico, quisiera entender después de eso cuál es una parrilla de beneficios ideal y cuáles son los beneficios más utilizados. O sea, cuáles de estos son los que más impacto han visto ustedes en este tiempo que benefician a las compañías y a los empleados para hacer esa mezcla, como lo mencionabas ahorita, Julián. Vale, Edwin, pues mira, esa pregunta tiene bastante, digamos, profundidad, la respuesta a la pregunta. Generalmente las empresas cuando quieren implementar modelos de pago hablan de algo que se llaman las mejores prácticas, ¿cierto? Y realmente nosotros, al menos en la consultoría de Eiffel Edison, siempre hablamos de las prácticas. No somos muy dados como a el término las mejores prácticas, porque es que al final la mejor práctica para cada compañía es lo que le aplique internamente, dado su momento organizacional, dado su el perfil sociodemográfico de sus empleados, dadas sus posibilidades, sus viabilidades. Yo te puedo decir que es que el beneficio estrella hoy en día por cuenta de la triste pandemia por la que pasó el mundo, pues es el home office. Y eso puntúa el 90% de las preferencias de las personas. Pero tú como compañía estás dispuesta a implementar 100% home office cuando eres una compañía que instala líneas telefónicas. O sea, pueden las personas instalar las líneas telefónicas desde su casa. Entonces al final podríamos decir que un beneficio muy valorado hoy en día es todo el tema del ocio, el gimnasio, la asesoría en los temas estos de las dietas que también están muy de moda, etcétera. Pero pues es que esto no le aplica a todas las personas, no le aplica a todas las empresas. Entonces, sin duda, para que una compañía pueda tomar las mejores decisiones de cara a lo que realmente le aplica, debe partir de algo también que mencionabas. Y es que más del 90% de las compañías que se estructuran pues son compañías comerciales, ¿sí? Y por encima de muchos intereses, pues también hay que pensar en quienes construyeron la compañía. Ahora, las compañías no solamente podemos verlas como compañías generadoras de riqueza para sus accionistas, hay unos stakeholders, hay compañías muy responsables a la hora de interactuar con estos stakeholders como sus proveedores, sus clientes, la sociedad, por supuesto sus empleados, pero también por supuesto sus accionistas. Entonces, todos los estudios que se hacen en las firmas de consultoría a nivel global, de hecho a nivel global el año pasado hicieron un estudio del denominado, comillas, Work and Life en 60 países del mundo, donde Colombia puntuó en la posición 31, digamos, estamos ahí en el centro, pero con una calificación de 1 a 100 del 46%. Bueno, ahora, hemos avanzado, antes estábamos en el 20 y tanto. Pero al final y en conclusión, sí, los beneficios hoy en día como la flexibilidad temporal y espacial, el vínculo del núcleo familiar a apoyar también a los empleados en lo que tiene que ver con la gestión interna de su núcleo familiar, con apoyo a los dependientes, temas de emprendimiento para las amas de casa o los amos de casa, porque también los hay, por supuesto. Pues son beneficios modernos, pero repito, todo esto hay que evaluarlo dentro de las viabilidades financieras de una compañía, dentro de las posibilidades administrativas de una compañía, y no tengo por qué sentirme mal
Si es que mi negocio, mi operación, mi ubicación geográfica, el perfil sociodemográfico de mis personas o los empleados que trabajan conmigo y demás, no le aplica y es distinto. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues realmente, partiendo de la planeación estratégica de una compañía, el momento organizacional, yo te puedo decir, de hecho, que hay compañías cuyo core, cuyo foco de negocio implica el que la gente rote, porque no quiere concentrar el conocimiento, ¿cierto? Porque lo quiere desarrollar, etcétera, por varias razones. Entonces, por supuesto, este análisis hay que hacerlo muy personalizado, muy interiorizado por cada una de las compañías. Y claro, repito, pues los estudios están, los datos son importantísimos, el tema tecnológico y la información está a la mano, pero obviamente hay que siempre personalizarlo a las viabilidades internas de cada organización. Muy buen punto, muy buen punto. La personalización. ¿Y tú qué opinas, Juli? Me gustaría que pensaran al final, que me dieran una respuesta concreta. Yo sé que hay mucho trabajo detrás de, pero piensen en los tres de la parrilla que ustedes dicen, estos son los ganadores, ustedes que son los cracks, díganme, oiga, estos son los tres que son como los infaltables en una parrilla de beneficios y que los empleados valoran. Listo. Bueno, voy a tratar de ser concreto, aunque el contexto es tal cual como el que lo describe Camilo. Y ese contexto se da porque veamos los esfuerzos que hace el mercado para traerte esas tendencias. Muy concretamente, las tendencias en los últimos 3 años han variado, pero estos 6 beneficios que yo te voy a nombrar a continuación son los que siempre han permanecido, y en los últimos 2 años en Colombia subió un 7º beneficio. Sí, entonces vamos a encontrar beneficios en tiempo remunerados, ¿sí? Vamos a encontrar el teletrabajo, vamos a encontrar la alimentación en cualquiera de sus esquemas, adentro, afuera, donde puedas. Vas a encontrar salud, planes de salud para el empleado y su familia. Vas a encontrar educación y formación, ¿sí? Donde ahí yo tengo un comentario sobre esa educación y formación, donde el principal tema de educación que ha salido puntea entre 2, educación financiera y ahorita tan de moda que está la inteligencia artificial, que yo siempre le digo a la gente, las empresas quieren apalancarse a implementar un plan de educación de beneficios de inteligencia artificial, pero los empleados todavía no saben utilizar Excel, o no sabemos utilizar Excel. Para mí la IA todavía es Excel, esa tabla dinámica todavía es muy buena, sirve para muchas cosas y todavía no la hemos implementado. Entonces la empresa tiene que diferenciar entre lo que es un gasto normal de la empresa y un beneficio para el empleado, que hemos visto mucho con estos planes de educación, que las empresas compran 20, o sea, espacios para que la gente pueda hacer 20 cursos en el año, y el empleado, el 90% de los empleados ingresó una vez a la plataforma, ¿sí? Entonces ahí pierde mucho valor por peso invertido. Y el último de estos 6 beneficios son planes de vejez, de retiro. Esos son los que normalmente se han movido. Usted puede coger encuesta de Gallup, puedes coger la misma de Hayes, puedes ver el tema de COVID, que ya está muy fuerte acá en Latinoamérica. Pero lo más importante para una empresa, claro, estos son, como decía Camilo, las buenas prácticas o las prácticas. La mejor práctica para una empresa es que tenga su propia data. Sin data no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, esa data se puede conseguir de maneras sofisticadas y de manera muy sencilla. Claramente hay encuestas, y tú lo conoces muy bien, Edwin, por toda esa consultoría que le haces a nuestros clientes cuando vas, que hay herramientas muy sofisticadas que te miden desde si está triste hasta cuál es la mejor parrilla de beneficios. Y eso es a lo que la empresa debería apuntar, coger ese tipo de herramientas para tener certezas. Pero si no tienen el recurso, siempre se puede arrancar desde un Google Forms para saber qué es lo que la empresa más necesita. Te dejo el dato de cuál es el 7º y más importante hoy en día en Colombia beneficio que piden la gente, y lo tienes que dividir entre distintos grupos de trabajadores, y es que no tengan tantas retenciones. Un empleado agradece como nunca que no tenga tantas retenciones. Recordemos que en Colombia la gente cambia de trabajo
por 50.000 pesos, 200.000 pesos. Si tú le puedes decir a un ejecutivo o un analista senior que ese incremento de salario por el cual está luchando desde hace 3 años te puede costar a ti como empresa lo mismo, ¿sí? Y él se lo va a ganar, porque si le das, hoy en día la plata es más cara que los beneficios, ¿sí? Entonces, si se lo das en dinero, en efectivo, en transferencia bancaria, esa persona va a tener que tributar el 15, el 20, hasta el 30% dependiendo del nivel de tributación que tenga sobre ese incremento. Pero si se los das en los beneficios más populares que ya vimos, alimentación, salud, y si es un jovencito de 25 años, ¿por qué no pensar en el mismo viaje? ¿Sí? Si se los das en eso, la persona va a saber que cuando piense en cambiar de empresa, tendrá que ver si en la otra empresa no solamente les pagan el mismo salario o más, sino que ese salario más que está buscando de verdad le llegue libre, como hablábamos. Porque tú te puedes ir fácilmente por 1.000.000 de pesos y lo que estás haciendo es irte por 50.000, por 70.000, porque la otra empresa no tiene el beneficio de educación tributario, el beneficio de alimentación, la movilización, que son todos esquemas donde uno gasta. Yo gasto en comida, yo gasto movilizándome, yo gasto en salud, y todo eso, pues básicamente cuando a mí me pagan el sueldo y yo saco de mi sueldo para pagarle, entonces yo no solamente estoy comiendo yo, sino estoy invitando a la DIAN. Venga, yo le invito acá al almuerzo. Cuando yo me movilizo, voy no solo en mi carro o en mi moto, sino que atrás va también la DIAN, y eso no debería ser así, ¿sí? O sea, tú deberías tener esos gastos que te permitan cada vez hablar de ese neto que tú necesitas para vivir. Excelente concepto, Juli, me gusta la idea de que no quiero tener un tercero en la mesa a la hora de pagar mi almuerzo. Cami, tres beneficios que tú digas estos son los infaltables, 3. Digamos que hay en esencia en los núcleos familiares cosas que por más que las generaciones y las preferencias cambien, siempre van a existir. La alimentación, la educación y la movilización. Esos 3 rubros, puedes tener un bebé, puedes tener un cuidado de una persona mayor y demás. Alimentación, educación y movilización son temas esenciales del núcleo familiar. Las formas de entregarlo, porque estas son en esencia los beneficios, las formas de entregarlo son N. Entonces puedes como compañía, por supuesto, explorar formas con beneficio tributario, como bien lo menciona Julián, formas de pagarlo directamente a las personas o a través de terceros. A veces es importante que estos beneficios también la empresa de alguna forma pueda garantizar la funcionalidad y el cumplimiento real del objetivo. Alguna vez una compañía me decía, no, es que yo he ido a las charlas que ustedes dictan y demás, y yo creo que yo tengo de todo. Yo sí, pues, ¿qué tienes? No, pues tengo temas de educación, de vivienda, de maternidad, etcétera. Bueno, entonces se pagaba una prima en Semana Santa, se pagaba un auxilio de matrimonio, se pagaba auxilio de calamidad doméstica o de divorcio, se pagaba auxilio de nacimiento, se pagaba, sí, todo. Pero todo era dinero en efectivo. Todo era consignado en la cuenta de ahorros de la persona. Entonces, al final, ahora que están de moda los pagos en especie y los pagos indirectos y demás, pues qué bueno que un plan de beneficios, tanto de educación, salud, de alimentación y demás, pueda garantizar la funcionalidad de ese beneficio. Porque es que nada me garantiza a mí que cuando pago una prima extralegal en diciembre, esa prima extralegal como compañía, la persona la vaya a usar comprando los regalos de Navidad de los niños. Total. Y es bueno que se usen pagos en especie, no solamente por el tema tributario, que es muy valioso, sino que adicional porque no todas las personas, hablamos de los beneficios como facilitadores de vida, y no todas las personas tenemos la formación, y hay que ser así de sinceros, para administrar eficientemente el dinero de la misma forma. Entonces esos pagos en especie que garanticen la funcionalidad de educación, de salud, de movilización y demás, son muy importantes desde el punto de vista funcional, y con una ventaja, que en Colombia son de las pocas cosas que hoy en día como pagos laborales tienen beneficio tributario. Súper, y además has tocado un punto muy interesante, lo que, pues como Plaxi somos líderes efectivamente en esto, y es esta destinación específica. Tú lo mencionaste muy claramente, y es cuando tenemos beneficios de destinación específica, la gente come mejor, se mueve mejor y administra mejor su presupuesto.
Les queremos recomendar a las personas que están conectadas en línea con nosotros, tenemos una sesión abierta también de preguntas al final, las pueden hacer para aprovechar y sacarle el mejor jugo acá a este par de cracks que nos han enseñado un montón. Y voy a tocarles otro punto, nos quedan 2 preguntas. Un punto bien polémico y bien interesante a conversar en Colombia y en general en muchos países de Latinoamérica, y es esa famosa pirámide de tributación que ha venido cambiando tanto en el mercado laboral. Es como si uno sintiera en Colombia que a veces como que se está invirtiendo la pirámide, ¿no? Antes decía uno, no, pues yo estoy en este rango, finalmente a este no llego. Esto es el tema de la eficiencia tributaria es para otro tipo de salarios, pero hemos visto que año tras año ha venido profundizando, digámoslo así, ha venido bajando la escala de tributación en el país, y eso al final ha terminado impactando muchísimo a las personas, como lo mencionaba Julián ahorita, pues en el neto, en su flujo de caja, en cuánto reciben, en cuánto perciben en términos de beneficio, y además a esto le mezclamos varias complejidades que tienen las compañías, temas de comisiones, por ejemplo, para la fuerza de ventas, también los famosos bonos por productividad laboral que se le entrega a altos ejecutivos o a diferentes tipos de niveles en función de algunas actividades, proyectos y demás. Qué triste a veces para el empleado cuando dice, uy, buenísimo que me gané el bono, pero buenísimo que no sé cuánto tengo que pagar de ese bono, o al final cuánto de esto se me termina convirtiendo en retención. Entonces, eso es una pregunta importante para ustedes y que nos ayuden, y sé que son los expertos, y es, ¿qué impacto tienen los esquemas salariales en los planes de bienestar de los empleados de cara a los altos costos de la retención en la fuente actual y los pagos en la declaración de renta? ¿Y cómo pueden las compañías ayudar en eso? Sé que lo hemos venido conversando, pero me gustaría que tuviera una respuesta muy concreta a ustedes en cuanto a eso, y es cómo podemos hacer ese mix en el que la compañía realmente pueda ayudar al empleado en ese impacto actual en términos de impuestos. Vale, lo primero, creo que resulta valioso e importante aquí es segmentar los públicos objetivos en las estrategias de compensación. No da lo mismo pagarle un bono anual por resultados a una persona que gana el salario mínimo a pagarle un bono anual por resultados, como bien lo menciona Edwin, a una persona de nivel directivo medio alto. Porque finalmente, si bien como lo mencionas, pues el famoso, hace 20 años la tarjeta exclusiva de los que tenían retención en la fuente y declarante de renta era hacerlo más play, pues eso hoy ya es más común porque personas ya de rangos de ingresos de 5 o 6 millones de pesos tienen que declarar renta y o tienen retención en la fuente. Pero sin duda enfocado a que primero los beneficios tienen que ser idealmente personalizados para la compañía, también tienen que ser personalizados obviamente para los beneficiarios, es donde vienen los famosos beneficios a la carta. Y una variable importante segmentando el público que efectivamente es sujeto a retención en la fuente y declara renta es poderle entregar beneficios que desde el punto de vista normativo tributario, respetando por supuesto la normatividad actual en Colombia, puedan permitir esos alivios. Hay como una errada percepción por cuenta de lo que hizo la última reforma tributaria de que todos los beneficios tributarios en Colombia se perdieron, y realmente no es tan así. Lo que hizo la última reforma tributaria fue reducir de mis ingresos tributarios esa posibilidad que yo tenía de deducir algunas cosas, las limitó y las redujo a su mínima expresión. Pero en Colombia siguen existiendo pagos que no son ingreso tributario, es decir, que no compiten contra esta limitante que se estableció de las 1.340 VTs para los intereses de los créditos de vivienda, los dependientes y demás. ¿Qué tipo de cosas a manera de ejemplo? Los pagos indirectos por alimentación, las contribuciones a educación que una compañía puede hacer cumpliendo todo lo que en Colombia tiene beneficio tributario, tiene requisitos. La alimentación tiene unos requisitos salariales, tiene unos requisitos de montos mensuales, la educación tiene unos requisitos de que sea un pago directamente a la institución educativa, que sea un tema de generalidad y demás, los aportes a los fondos de pensión voluntaria en sus modalidades de consolidados y no consolidados y obviamente respetando los topes que trajo también la última reforma tributaria, tienen beneficio, los temas de movilización para determinados cargos tienen beneficio. Lo importante allí, como lo mencionaba, es pues no a todo el mundo le interesa recibir pagos con beneficio tributario porque no todos son sujetos a retención en la fuente y declarantes de renta, pero en perfiles de gerencia media, gerencia alta que los impactó durísimo la última reforma tributaria, ser un poco más flexibles a cómo entregamos los paquetes de compensación, no solamente enfocados en la funcionalidad real que le aplica a la persona y su núcleo familiar, sino complementándolo con la aplicación de estas normas tributarias, sin duda marcan una diferencia importante entre remunerar y remunerar de forma inteligente. Súper. Camilo, qué buen punto, qué buen punto. Juli.
Tú también eres el experto en temas tributarios y eso cómo nos impacta. ¿Cómo ves este punto? Yo creo que es clave, creo que es el punto más clave de todos. O sea, que una empresa maneja el discurso de lo que es salarial y lo que no es salarial. Y la principal responsabilidad que tiene la empresa es dominar el escenario de cada uno de sus beneficios. Parte de la base que la regla general no aplica para todo, y de hecho, a través de las excepciones es que se construyen esos beneficios tributarios, es que todo lo que es salario termina siendo un ingreso tributario, ¿sí? Entonces usted va a estar grabado por esa carga prestacional que no solamente tiene la empresa, sino que también tiene el empleado, porque empleados, ustedes también contribuyen a salud, así la salud sea la misma, a caja de compensación, a ARL, ¿sí? Son cosas que ustedes no ven reflejados. En la pensión, en las vacaciones, claramente sí. Pero hay otros rubros donde los empleados también cotizan y aportan que ellos no van a ver reflejados, hacen parte del sistema. De igual manera en materia de impuestos, y sí, hay que segmentar, hay casos más dolorosos que otros. Por ejemplo, una persona que le están haciendo retención en la puente y tiene que declarar impuesto de renta, pero no paga impuesto de renta, es un escenario que tal vez en la retención se ve no tan grande como un salario de 10, 15 millones, pero es un caso sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque esa plata que le retienen, al no declarar, al no tener que pagar renta en muchos escenarios, esa plata se quedó allá. Y esa plata sí no la vio en su flujo de caja. Entonces, cuando usted empieza a ver que las personas les empiezan a retener 500,000 pesos mensuales, 300,000 pesos mensuales, 1 millón de pesos, 2 millones, 8 millones, ¿sí? Y usted puede bajar esa carga tributaria entre un 10 a un 30%. Usted en el primer escenario está ahorrándose 100,000 pesos, en los segundos y así. Puede haber escenarios nivel medio, que usted se esté ahorrando 200,000 pesos mensuales y al final del año tiene esos 2,500,000 pesos, que esos 2,500,000 son más que el bono de la compañía le va a pagar. Otro tema, desmitificar. La empresa tiene que manejar conceptos claves como pagos salariales y pagos no constitutivos de salarios. Si ustedes son un director de recursos humanos o un director financiero y todavía tienen los mitos de que uno no puede hacer pagos no constitutivos de salario, estamos todavía en la remuneración anterior. Esta remuneración no es la más popular, ¿sí? Pero desde el año 90 está implementada en Colombia. Usted el 40% lo puede pagar como no constitutivo de salario, salvo que no estemos hablando de comisiones, horas extra y demás, ¿sí? Otro concepto claro que debe tener son el de los viáticos, herramientas de trabajo y beneficios tributarios. Apalancarse de cuáles beneficios tributarios en principal, el de la alimentación, el de la educación y en mi concepto, dependiendo del nivel salarial en el que esté, las parrillas de beneficios, pactos colectivos, en sinónimos que usted maneje, son clave para que la empresa pueda tener una remuneración específica y competitiva. Recordemos que hoy en día, y no me canso de decir esto, es casi como que mi bandera, como si tuviera tatuada la camiseta, hoy en día la plata es más cara que los beneficios. Usted, como director de recursos humanos financieros, CEO, dueño de empresa, está sufriendo porque los incrementos del salario no fueron los estimados, que inclusive subiendo el 9% o el 5% de la inflación, la gente no está motivada con eso, pues tenga en cuenta que muchos salarios tienen una optimización del 10%. Ese 10% es más que el incremento, ¿sí? Entonces, conocer eso es como empresa saber dónde poner la plata, porque sin eso usted básicamente puede estar quemando dinero. Y ahí lo que uno siempre les aconseja es que siempre en este tipo de cosas pues hay mucha información, hay información ya consolidada, pero si pueden navegar de la mano de expertos, Camilo y demás expertos que implementan esto sin riesgo
y mostrándole a la empresa, vea, es que usted está llegando, si antes llegaba a 10 trabajadores, gracias a este ahorro llega a 12, que es en promedio lo que le genera a una empresa implementar bien hecho un sistema de beneficios, o puede impactar y mejorar a los 10. ¿Sí? Entonces cuando usted lo ve en números absolutos, antes con lo mismo pagaba 10, ahora le pago a 11, o le pago mejor a los 10. ¿Sí? Eso cambia toda la ecuación y es sencillamente de navegar adecuadamente por esas aguas que a veces son más turbias que en otros lugares, que es el mundo de los costos laborales y tributarios. Súper, Juli. Y me gusta porque estamos llegando a una conclusión muy interesante, ¿no? Ya estamos entendiendo realmente cómo digo yo, cómo se come, cómo se digiere y se mastica este mundo de la remuneración estratégica y cómo efectivamente se implementa, ¿no? Eso es supremamente importante. Ahora, me queda faltando una pregunta que les quisiera hacer para el final a los dos, y es, en este mundo en donde estamos llenos de dashboard, data, donde muy seguramente el equipo de recursos humanos tiene al director financiero diciéndole, bueno, ¿y eso cómo se paga? Y eso al final cuánto me va a costar y cuánto es el incremento y demás. Sé que Eiffel, con la dirección tuya, el año pasado hizo un estudio que se llama Investigación de Compensación y Medios de Pago. Y al final lo que hemos venido entendiendo es que eso nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, como que el 83% de las empresas en Colombia hoy ya entregan beneficios a los empleados completamente extralegales o beneficios, digámoslo así, como no salariales, como lo mencionaba Julián. Y ya conversamos y lo sabemos efectivamente que eso al final termina impactando en atraer talento, en tener unos beneficios más inteligentes, como lo hemos conversado, en compensar de la mejor manera y en llegar como a ese sueño, como ustedes lo mencionaban, de oiga, ¿y cuánto va a ser mi remuneración neta? ¿Sí? Ya sea emocional, en tiempo, pero que realmente me sienta identificado con eso y genere el impacto que estoy esperando en la compañía. Entonces, la pregunta es esa, y es cómo medir realmente si la estrategia de remuneración y beneficios está funcionando. ¿Cuál es el termómetro? O sea, ¿cómo sé yo si esto está funcionando? ¿Y cómo hago para hacer la venta interna también al equipo directivo y decirle, mire, esto se paga así y se mide así? Bien, finalmente todas estas estrategias podrían redundar en un objetivo, que es fidelizar los equipos de trabajo. De cara a medir los resultados de estos esfuerzos, pues hay diversas formas ¿cierto? Se dice que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar. Claramente, desde el punto de vista de los números, el porcentaje de rotación es un indicador que puede medir si las estrategias de compensación han aportado o no a la fidelización del talento. Las encuestas de clima laboral también pueden aportar a este dato. Obviamente habrá que saber qué se le pregunta a las personas, de qué forma se les pregunta, porque los temas de compensación hacen parte de las preguntas que se hacen en las encuestas de clima laboral. Entonces, los porcentajes de rotación, las encuestas de clima laboral son un tema importante. Otro tema es el tema financiero. ¿Qué tanto, ahora que Julián lo mencionaba, la optimización tributaria, la disminución de costos laborales a través del apalancamiento y uso de pagos no salariales, pues han generado aporte a las finanzas de la compañía? Entonces son variables que pueden decir si efectivamente se está gestionando adecuadamente los modelos de compensación desde el punto de vista financiero, de impacto en las personas, y algo también muy importante, hay que estar midiendo la competitividad salarial. Alguna compañía, para cerrar, me dijo una vez, oye, es que vamos a contratar a tu firma para que nos implemente un plan de beneficios porque es que yo llegué a esta empresa nueva y soy gerente de gestión humana y aquí no hay nada. Entonces la primera etapa del proceso era preguntar qué había. No, pues aquí no hay nada, pero bueno, ¿tienen de pronto algún tema de horario flexible? Ah, no, sí, eso sí, aquí pueden entrar a las 9 unos, otros a las 8, salir a las 5, salir a las 6, eso sí lo tenemos. Ah, bueno, ok. ¿Y de pronto tienen algún tema de educación? No, aquí no hay nada. Ah, bueno, sí, tenemos un auxilio educativo que damos en febrero de útiles escolares y demás, pero el resto no hay nada más. Ok. ¿Y tienes algo adicional? No, es que aquí es un... Ah, bueno, sí hay un auxilio de calamidad. O sea, ¿cómo así que la persona que está liderando el área de gestión humana dice que no tiene nada, pero cuando uno hace las preguntas tienen de todo? La comunicación es un tema importante para que efectivamente los resultados se vean reflejados en los índices de rotación, en las encuestas de clima laboral y en los costos financieros que pueden tener las empresas o en la optimización
económica. Súper, hemos llegado a un punto interesante y es ya al final. Creo que hemos tenido una conversación muy buena. Vamos a mirar un poco desde acá de nuestro equipo nos están enviando las preguntas. Hay unas bastante, como diría yo, que siempre son fuertes y difíciles de responder. Estas son para Julián. Tan difíciles son para Julián. Hay una pregunta de William Camacho que nos pregunta, y creo que es una conversación que hemos tenido con muchas compañías a lo largo del tiempo. ¿Hasta qué punto la flexibilidad puede ser un riesgo para nosotros como compañía? Y es ese miedo entre, oiga, yo necesito cumplir la ley, necesito tenerlos bien. ¿Sí? Ok. Si quieren nos van contando. Bien, algo importante en los temas de flexibilidad es que no hay que confundir flexibilidad laboral con flexibilidad salarial. Obviamente sé que el contexto de la pregunta está dentro de flexibilidad salarial. Lo menciono es porque en algunas sesiones de trabajo se confunden esos dos términos. La flexibilidad salarial tampoco hay que satanizarla. Al final el concepto de flexibilidad salarial, compensación flexible, como lo queramos llamar, remuneración flexible y demás, es un nombre genérico. Lo importante aquí es concluir que compañías que usan o implementan dentro de sus estrategias de compensación pagos no salariales no están de ninguna forma violentando la ley ni aplicando la ley a su acomodo. Quien lo quiera consultar, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, para ser un poco más técnico en su última parte, claramente estipula el que dentro de la compensación pueden haber pagos no salariales. Y la ley 1393 le puso el tope del 40%. Entonces, siéntanse las empresas tranquilas de usar pagos no salariales. Lo que pasa es que eso conlleva que deben implementarse y alinearse coherentemente desde el punto de vista laboral, tributario, contable y la nómina. Alineando esas aristas, siéntanse absolutamente tranquilos de usar estos pagos. A mí, gracias. Yo le complementaría, porque es claro, o sea, la Biblia 128 de Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 30 de la ley 1393, es el límite del 40%, clave, también clave saber qué entra dentro del 40, qué no entra, pero atendiendo también la pregunta en cuanto a esa flexibilidad, ese peligro que todo el mundo, que es básicamente eso que nosotros vemos todos los días cuando asesoramos clientes, y es, pero es que si este quiere si este quiere el curso en inteligencia artificial y este lo quiere en finanzas personales, ¿a qué va? ¿Qué hago? No le puedo dar gusto a todo el mundo. Entonces, si es el ejemplo de los cursos, pues busque una plataforma que dé distintos cursos para todo el mundo. ¿Sí? Lo más importante ahí es medir antes, durante y después, y que no tengamos falsas percepciones, porque entonces digamos, nosotros lo que más buscamos es empoderar a ese director de talento humano, que pueda tener esas conversaciones a todos los niveles, desde financieras hasta de clima laboral, y muchas veces le llega, como decimos por ahí, la encerrona, ¿sí? Que es que uno quería una cosa y el otro otra, pero entonces ¿cómo le da un gusto a todo el mundo? La flexibilidad de la que hablan en la pregunta es permitirles escoger dentro de una gama, ¿sí? Entonces, para mí, si usted me pregunta, yo tengo bienestar para mí es distinto, ¿sí? Yo recibo una parte de mi salario en tarjetas de bienestar, para mí es distinto. Y seguramente hay gente que es supremamente adicta a Decathlon o a temas de running y le podría servir que esta tienda en específico le dé los zapatos o un bono regalo, que es como lo más común. Por mi parte, yo sé que esa flexibilidad que estoy buscando se compone en que este mes puedo ir a ese establecimiento a comprarlo, el otro mes sencillamente el bienestar se convirtió en que tenía que hacer una dieta especial y que hay pocos establecimientos de comercio que me ofrecen la dieta keto o lo que sea, entonces tengo que ir a comprar allá, y el otro mes me gustó más ir a cine y el otro mes me gustó viajar. Entonces esa flexibilidad es que la empresa le pueda otorgar a los trabajadores las herramientas para que puedan escoger sin que se le vuelva desorganizado. Súper, sí. Súper, Willy, gracias. Voy a hacerles preguntas solo a cada uno porque estamos ya finalizando.
Camilo, ¿qué tal los renting de vehículo o el famoso modelo de car company, de carro compañía, que a nivel Latinoamérica en algunos países funciona muy bien? ¿Tienen acogida o no tienen acogida como beneficio? Esto nos lo pregunta Giovanni Mendoza. Bien, algo importante con el renting de vehículo o llamado company car o medios de movilización a las personas es no confundir el beneficio de una herramienta de trabajo. O sea, hay organizaciones que dicen, aquí tenemos un beneficio y es que al área comercial le asignamos un vehículo. Ok, y a los otros directivos, no, a ellos no, porque no se movilizan, porque no tienen que visitar clientes. Pues no es un beneficio, le estás dando una herramienta de trabajo. Como si me asignan un computador es porque lo tengo que usar para mis funciones, si me asignan un celular, y si soy dentro de mis funciones un cargo que requiere que me movilice de 8 a 5 visitando clientes, proveedores, pues aquí no estamos hablando de un beneficio, aquí estamos hablando de una herramienta de trabajo. Si lo miramos desde el punto de vista de beneficio, la asignación de ese company car no debería estar sujeto a las condiciones o a las funciones del cargo. Y que si la receptividad y acogida es buena, pues por supuesto. Quien digamos, bueno, aunque yo conocí un caso de alguien muy joven que no le gustó que le entregaran un carro porque no tenían de parquearlo y vivía a 2 cuadras de la oficina, hay casos. Pero claro, por supuesto, hay casos. es un beneficio muy recibido, digamos muy positivo como beneficio, y es muy usado en cargos en que se puede justificar necesidad de movilización como un mecanismo, de alguna forma, llamémoslo, de entregar erogaciones que no sean ingreso tributario para las personas, pero siempre hay que tener cuidado con no cruzar esa línea tenue que hay entre beneficio o herramienta de trabajo, porque su administración y su sustento laboral y tributario son absolutamente distintos. Súper, muy buen punto. Hay una pregunta que nos hace Marta Bastidas y es, voy a tratar de contestarla, yo me voy a aventurar a esta respuesta rápida. Sí. Y es si puedo usar las tarjetas de Sodexo, que hoy en día somos Plaxi, ella tiene una muy buena recordación de nuestros padres, para entregar comisiones o bonos sin que esto se considere un índice, un IBC. Yo te diría que sí, pero acá tengo al experto que efectivamente Julián, que nos puede contar por qué sí lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Ok, bueno, las tarjetas como tal te van a servir para acreditar la destinación que tú necesitas, ¿sí? Si es alimentación, si es dotación o es demás, ¿sí? Pero la tarjeta per se no define si es salario o no es salario. Hay formas de tú incentivar a la gente sin que sea constitutivo de salario. Pero si tú me preguntas en el ejemplo de un asesor de ventas, ¿sí?, que le pagan sus comisiones mensuales, y esas comisiones por pagárselas en Plaxi dejan de ser salario, no, ¿sí? Se las pagues en Coca-Cola, se las pagues en efectivo, se las pagues en viajes o en lo que sea, eso tiende a ser salario. Ahora, ¿quién define si es salario o no? Pues obviamente la empresa tiene un rango de tolerancia y solamente en los casos individuales, cuando las personas van a la justicia, se determina qué es salario y qué no. Pero digamos que el ejemplo de las comisiones es de los ejemplos más antiguos que hay dentro de Colombia, donde la tesis aceptada, ¿sí?, es que las comisiones siempre son salario, ¿sí? De acuerdo, súper buen punto, Julio, y muy buena aclaración, porque efectivamente pues vemos una remuneración más inteligente y una remuneración integral, y ahí viene esa conversación. Tú lo mencionabas también ahorita, y es de pronto no confundir los conceptos. Muy buena respuesta para María Paula. Y hay una pregunta acá que nos está haciendo también Diana Rodríguez, y es bonos por mera lideralidad, me imagino, cancelados 1 o 2 veces al año, ¿se consideran para determinar 60-40 para determinar aportes a seguridad social? Ok. Sí, primero los bonos de mera liberalidad, ahí ustedes van a encontrar 2 tesis. Hay una tesis que salió desde la OGPP, la sentencia 25.185 del 2021, donde le diría que ese pago, que es una vez al año, no entra dentro del 40%. Usted perfectamente lo podría tomar como un beneficio no constitutivo de salario, ¿sí? Y hay otra tesis más moderada, ¿sí?, y es que todos esos pagos siempre respeten la regla del 60-40. A hoy la OGPP tiene la instrucción por esa sentencia que le digo, que ese pago que pasa una vez al año
no entre ni siquiera dentro del 40, sino simplemente no es salario, y si usted tiene otros pagos, otros beneficios, pues puede seguir sumándolo hasta completar ese 40%. Puede pensar distinto la Corte Suprema de Justicia, por eso nosotros siempre decimos cuantifique cuánto va a ser ese bono, pero usted debe siempre tener en cuenta que por lo menos puede apalancar ese 40%. ¿Sí? Entonces, siempre puede, o sea, está claro también en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo que esos pagos por mera liberalidad por una sola ocasión no son salario. ¿Sí? Bueno, Ángela nos hace una pregunta sobre el tema de las normas y dónde puede encontrar las normas que soporten todo este tema de beneficios y lo que hemos venido conversando hoy. Yo creo que con nuestro equipo técnico, más bien en el chat, les podemos hacer un resumen grande, digámoslo así. Lo que te invitaría, Ángela, más bien, es que puedas visitar nuestra página de Plaxi, y ahí puedes encontrar una asesoría completamente gratuita, porque como lo hemos visto es un tema mucho más profundo que involucra una conversación muy interesante y también una conversación de cuál es la necesidad real de la compañía para implementar esto. Entonces, bueno, no me resta más que darle las gracias a ustedes dos. Me quedó completamente claro que sí son unos cracks y que acreditan cada uno de esos años como expertos en esta industria. Muchas gracias, Camilo, la verdad, por la excelente conversación del día de hoy. Gracias, Edwin, a ti, a Plaxi por la invitación, a Julián por acompañarme aquí en el panel y por supuesto a todas las personas que se conectaron. Fue un placer y un gusto. Vale. Juli, también muchísimas gracias, la verdad. Excelente conversación. Seguramente vamos a seguir conversando. Y también los invitamos a todos y les agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos este rato. Seguramente vamos a tener mucho más tema de conversación y vamos a seguir profundizando más en este Plaxi Charlas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.